El impacto revolucionario del ADN en la ciencia y la sociedad. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es uno de los descubrimientos más trascendentales en la historia de la ciencia. Este material genético es, literalmente, el manual de instrucciones que define a todos los seres vivos. Contiene la información necesaria para construir y mantener un organismo, desde las células más simples hasta los organismos más complejos, como los seres humanos. Su estructura y funcionamiento revolucionaron la biología, la química y la medicina, marcando un antes y un después en nuestra comprensión de la vida. El ADN está formado por dos largas cadenas de nucleótidos que se enrollan en una estructura helicoidal, conocida como la doble hélice. Cada nucleótido contiene un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estas bases se combinan en pares específicos. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Este sistema de emparejamiento asegura que la información genética se almacene y se duplique con precisión. El ADN no fue siempre tan bien comprendido. Hasta mediados del siglo XX, los científicos sabían de su existencia, pero no entendían su estructura ni su función. Todo cambió en 1953. Cuando James Watson y Francis Crick publicaron un artículo en la revista Nature describiendo la doble hélice. Este descubrimiento fue posible gracias a los datos de difracción de rayos X proporcionados por Rosalind Franklin, cuya contribución a menudo se ha pasado por alto en la historia. Watson y Crick no solo desentrañaron la forma del ADN, sino que también propusieron un modelo que explicaba cómo se replicaba y cómo codificaba la información genética. El impacto de este hallazgo fue inmediato y profundo. La biología molecular nació como un campo propio y con ello una revolución científica. Gracias a la comprensión de la estructura del ADN, los científicos comenzaron a explorar cómo se traducía la información genética en proteínas, las moléculas responsables de casi todas las funciones celulares. Este proceso, conocido como la síntesis de proteínas, implica dos pasos principales: la transcripción y la traducción. Durante la transcripción, el ADN se copia en ARN mensajero, que luego se transporta al ribosoma para ser traducido en una cadena de aminoácidos formando proteínas. Este flujo de información, conocido como el dogma central de la biología molecular, sigue siendo una de las piedras angulares de la ciencia moderna. El ADN también ha permitido avances revolucionarios en la medicina. Con el conocimiento de los genes, los científicos han podido identificar mutaciones responsables de enfermedades genéticas, desarrollar tratamientos específicos e incluso manipular el ADN mediante tecnologías como la edición genética CRISPR-Cas9. Esta herramienta ha abierto nuevas posibilidades en la lucha contra enfermedades como el cáncer o trastornos hereditarios. Además, la comprensión del ADN ha hecho posible el proyecto Genoma Humano, que mapeó todos los genes del ser humano, marcando un hito en la historia de la ciencia. Desde una perspectiva química, el ADN también ha sido clave para entender cómo los átomos y las moléculas interactúan en procesos biológicos complejos. La estabilidad de la doble hélice, por ejemplo, depende de las interacciones químicas entre las bases nitrogenadas y las fuerzas hidrofóbicas que mantienen las cadenas unidas. Este conocimiento no solo es fundamental para la biología, sino también para campos como la nanotecnología, donde se están utilizando moléculas de ADN para construir estructuras a escala nanométrica. En el ámbito educativo, el ADN es un tema central en selectividad porque conecta disciplinas como la biología, la química y la medicina. Entender cómo funciona la molécula de la vida no solo es un requisito para los exámenes, sino que también permite apreciar cómo se interrelacionan las ciencias. Desde su descubrimiento hasta sus aplicaciones modernas, el ADN sigue siendo un tema que inspira fascinación y respeto, mostrando cómo la curiosidad humana puede desentrañar los secretos más profundos de la naturaleza. El ADN no solo es relevante por su impacto científico, sino también por las implicaciones éticas y sociales que plantea. La posibilidad de manipular genes ha abierto debates sobre bioética, como la edición genética en embriones o el uso de pruebas genéticas en el ámbito laboral o asegurador. Estos temas, aunque complejos,
son esenciales para comprender el alcance de las aplicaciones del ADN en el mundo moderno. Hoy en día, el ADN no es solo una molécula, es un símbolo de cómo el conocimiento puede transformar nuestra visión del mundo. Desde los avances en la biotecnología hasta la resolución de crímenes mediante pruebas de ADN, esta molécula sigue redefiniendo lo que significa ser humano. Comprender su estructura, función e impacto es mucho más que un ejercicio académico. Es una puerta abierta a un futuro donde la ciencia y la tecnología seguirán marcando la diferencia en nuestras vidas.